las organizaciones sociales, compañeros. Tenía que trascender, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde prácticamente encontré a dónde ir, a dónde pasar. Irme a Juntos por el Perú, irme a Nuevo Perú, o irme a este partido que prácticamente no sonaba. Era desconocido. Eran calificados como misóginos, xenófobos, odiaban a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pregunté, ¿por qué será esto? ¿Será realmente cierto eso? Entonces es cuando descubrí el programa. El programa, compañeros, no es un programa estático, no es un programa que yo después del 2019 me enteré libre. En el 2019 ya recién tengo la militancia. Leí este programa que hasta ahora evidentemente ha cambiado, ¿no? Este es el nuevo programa, el nuevo ideario, que tiene otras formas. ¿Por qué? Porque el partido no se queda estático, queridos compañeros. El partido se mantiene, se dinamiza, va cambiando, porque el contexto mismo lo obedece, va cambiando. Conocí también al señor que está aquí, a ese que todos califican como el Cuco del Perú, al que todos tienen miedo porque tiene esa transformación. ¿No? No supe darme, tras leer el diario, supe identificar quién es realmente el enemigo, hombre. El enemigo no está entre nosotros. El enemigo no es solamente la derecha. El enemigo es otro, el enemigo es más grande. ¿Quién es el enemigo, compañeros? El que fomenta la violencia por detrás es el sistema. Efectivamente, el sistema que nos oprime. Me pude dar cuenta que el imperio iraquí era definitivamente el enemigo. Y no solamente identificar al enemigo, sino también saber quiénes son nuestros aliados, con quiénes podemos llegar a vencer a él. Conocer a Hugo Chávez, a Rafael Correa, conocer a Evo Morales, a Pepe Mujica, a Dilma Rousseff. Gracias. Pude incluso conocer esta frase, ¿verdad? Cuando escuché esto, ¿no? Una especie está en peligro. ¿Qué especie está en peligro? Decía este señor, ¿no? También tan satanizado como todos. ¿Qué especie está en peligro? Los koalas, los canguros, ¿no? El hombre. Él necesitaba desde el año 1992, tenía 2 años yo, ya decía que el ser humano estaba en peligro. ¿Por qué? Por el sistema, compañeros, definitivamente, por el sistema. El sistema que lamentablemente nos ha hecho ver estas puertas con 39 buenos más incluso, ¿no? Tengo un documento ahí que señalan las puertas de muchos hermanos, no solamente de ahora, compañeros, ¿no? Sino desde antes todavía, ¿no? Con Belaúd, con Alan García, con Alberto Fujimori, estos chicos, los recientes fallecidos, ¿no? Y también, pero esta diferencia, queridos hermanos, el liberalismo y democracia, son compatibles esas dos categorías. Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque tienen la madre del cordero en el liberalismo, el mercado, compañeros. Y en el mercado no hay posición para una postura democrática. En cambio, tiene la madre del cordero para la democracia. La decisión del pueblo, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, fui estudiando a ciertos autores, como este señor que ven allí, Friedrich von Hayek, que prácticamente es el patriarca del neoliberalismo, pero sí uno de los que impulsó mucho esta postura neoliberal. Y decía él que la libertad de los armados fue una madre de todas las libertades y que hasta ahora se sigue dando esto, compañeros. La libertad de los mercados. Los mercados hacen que la educación no sea, pues, evidentemente un derecho, sino sea una mercancía.
De igual manera, la salud tampoco es un derecho. Uno tiene que comprar salud y en pandemia, mucho más todavía. Se han dado cuenta que uno de los artículos primeros de la Constitución es la defensa del ciudadano, del peruano. Pero en la pandemia fue realmente el Estado se preocupó por nosotros, evidentemente. La democracia, decía Biden, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y Aristóteles también parafraseaba esto, ¿no? Que en todas las sociedades las conocían y por conocer los pueblos con los pobres siempre fueron la mayoría. Por ende, la democracia es el gobierno de los pobres. Tenemos que también dar en cuenta de algo, compañeros, que lamentablemente el sistema ha generado mucha concentración de la riqueza. Ha generado un estado bastante individualista. Y lamentablemente, como dice ahí este punto, ¿no? Lo podemos seguir en YouTube, esto, ya no existen, ¿no? Ya no existe la democracia, sino ahora existe una plutocracia. Eso es en el ámbito norteamericano, ¿verdad? Tendríamos que evaluar quiénes ingresan al Congreso, ¿no? El señor Pepe Luna, por ejemplo, o los Acuña, por decirlo así. Otro personaje que también es muy importante dentro de la ley internacional, aunque ya murió, Henry Kissinger. Si nosotros en esta oportunidad luchamos contra el sistema, tenemos que definitivamente desaparecer las bases militares que existen aquí en nuestro país. Y esto no es una cosa fácil, no es una cosa muy fácil. Hay que enfrentarse a prácticamente una organización bastante peligrosa. El Comando Sur, para eliminar la violencia en nuestro país, tiene que desaparecer. La injerencia norteamericana tiene que desaparecer. El narcotráfico, y ¿ustedes creen que la ley africana del narcotráfico, compañeros? ¿O es la que controla el narcotráfico? ¿No? ¿Por qué tenemos hasta ahora narcotráfico, no? El narcotráfico es un gran negocio. Es prácticamente la columna vertebral del neoliberalismo. En ese sentido, nosotros tenemos que también expulsar a la DEA. Así como lo hizo alguna vez Rafael Correa, también lo tenemos que hacer nosotros. Ahí está. Y eso, lamentablemente, cuando hay una intervención de afuera, ¿no? Cuando se pide apoyo a ayuda humanitaria de afuera, los norteamericanos no diferencian si están en la selva a un luchador social, a un ambientalista, a un ecologista, bombardean y matan y que falla prácticamente también la selva, sobre todo. ¿Ya? No hay diferencia si es un narcotráfico, un narcotraficante o un ciudadano común y corriente. Matan diariamente. El proyecto Camelo, que en nuestro país tiene otra denominación. Esto también es muy interesante de reconocer. ¿Por qué? Porque, compañeros, si descubrimos por qué la policía, la Fuerza Armada, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea atacan a nuestros hermanos que protestan, es porque ya están instrumentalizados. Han sido llevados a Norteamérica, ¿para qué? Para ser caos allá, ¿no? Y eso, lamentablemente, es lo que debemos también eliminar. No debemos dejarnos llevar por injerencias, por fundaciones. Tenemos que luchar también frente a eso. Y quería exponer las alternativas, ¿no? Que el partido ofrece, pero seguramente ya en la oportunidad siguiente del rol de las preguntas, podréis hacer eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. ¿Qué tal? Gusto. Mi nombre es Daniel Auri. Represento al Grupo Obrero de Exportación Marxista. Nos han llamado para dar explicaciones sobre el rol de los partidos políticos en Perú, de cómo se ha desarrollado últimamente la lucha, cómo se han agraviado las contradicciones del capitalismo, evidenciándose claro en una violencia fuerte hacia la población y hacia los estudiantes.
Sin embargo, nosotros nos hubiéramos gustado realmente ir porque nos llaman para lo que es teórico, ya que realmente nuestro grupo se ha dedicado más al desarrollo teórico de la de Perú, pero lamentablemente no somos académicos, no tenemos maestrías, ni doctorados, somos obreros y estamos enseñando estas críticas, estas investigaciones, no nos dan dinero para pagar una maestría. Pero, sin embargo, tenemos información que darles. Hemos podido recabar durante nuestras últimas investigaciones sobre la realidad peruana y sobre qué se está haciendo para combatir. Lamentablemente, lo que le podemos decir desde el grupo obrero, como hemos realizado en los partidos, es pésima, muy pésima. Y una clave más grande para poder darse cuenta de esto es simplemente mirar al grueso obrero de la generación y darse cuenta que sus opiniones están más cerca de la reacción, están más cerca de la derecha, están más cerca del conservadurismo que de realmente las ideas izquierdas, siendo que la clase obrera económicamente está siendo explorada. Sin embargo, avalan sus explotadores. Pero ¿cómo la izquierda permitió que esto ocurriera? Yo por mi parte inicio primero a las izquierdas estudiantiles, el segundo a los partidos políticos. Y parto por las izquierdas estudiantiles porque yo estudio en San Marcos y lo que puedo ver en San Marcos lamentablemente es ver delito. Y una minoría en la formación y un academicismo que lamentablemente están limitando la concepción de muchos estudiantes. En la larga no les permite realmente leer cuál es la realidad del problema y realmente está pasando. Pregúntense uno sobre qué opinión tiene sobre los estudiantes de San Marcos. ¿Es positiva o negativa? En su mayoría. Yo sé que muchos de acá tenemos posiciones positivas con los compañeros de San Marcos, ya que nunca han tenido problemas presentando luchas de edad, mensajes positivos sobre lo que ocurre. Pero sin embargo, la población los rechaza. Los rechazan porque los consideran reaccionarios, los consideran ajenos, los consideran caviares. Pero ¿por qué ocurre así? ¿No? Hay que ver que muchos de los estudiantes, sobre todo de los movimientos estudiantiles, están muy limitados, uno, por la burocracia y dos, por el papel intrínseco de las universidades en el capitalismo. Algo que no se ha estudiado mucho, que es el rol de las universidades. Desde el marxismo entendemos que el rol de las universidades es nada más y menos que gestionar la división social del trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Es que preparar mano de obra calificada para que pueda crecer. Pero ahora bien, no solamente eso, sino que preparan, además de eso, un sistema completo de legitimación social que se representa la burocracia. En español eso significa que la universidad lo único que va a hacer es hacer de que tú tengas una excusa para que tu jefe le puedas cobrar más de lo que podría cobrar una persona que no tiene estudios. Pese a que si esa persona que no estudió la carrera puede hacer mejor el trabajo que tú. ¿Por qué traemos la colación? Porque uno, las universidades no forman el saber efectivo, no forman fuerza de trabajo capaz. Incluso hay muchas discusiones universitarias sobre cómo hay muchas carreras como en antropología, en San Marcos, o en las ingenierías, meten cursos que no tienen nada que ver para realmente funcionar con el aparato productivo. ¿Qué hace un ingeniero? Perdón. ¿Qué hace un ingeniero llevado a estudios generales o estudios de género cuando realmente esto no lo va a ver en la plana, ¿no? Pregúntense. Y varios de los ingenieros se van burlando. ¿Qué hacen estudiantes de San Marcos de ciencias sociales bebiendo del anarquismo epistemológico y desde teorías coloniales que niegan la categoría económica principal y la teoría marxista? No tiene ningún sentido y no es por nada de esto, porque muchas de las investigaciones marxistas que se están haciendo en el Perú no se hacen en San Marcos. Ojo, la gente de la las investigaciones sobre capital y económica se están haciendo en universidades como de la Pacífico. Porque al menos en la Pacífico saben que iban a preparar gente que se iba a estar en las altas esferas. Y en la Pacífico es gente que dice que quieres formar y entender cómo funciona el sistema, la lectura del capital es vital. Ahora bien, otro problema que tenemos en estas izquierdas académicas es de que no las forman de forma activa. Prueba de esto es de que no es de extrañarse que incluso en el área de sociología, de San Marcos, los forman más para ser las personas que hacen las encuestas a toda la población como unos simples censos, mientras que a la gente católica, curiosamente la gente que indica por ser cañán, etcétera, sí preparan realmente para lo que sirve la sociología en la realidad.
es nada más ni menos que servir para el aparato burocrático. Y ellos sí aprenden bases de datos. Y si presentan un trabajo de investigación con números, con estadísticas, no le dice, oye, está siendo muy positivista, ¿por qué no le agregas enfoque de género, enfoque colonial, o con ideas neomalthusianas que aún se siguen conservando en muchos profesores progresistas en el manga? Tal retraso lamentablemente da un mal pronóstico a las izquierdas universitarias. Les adelantamos, si en el futuro realmente quieren ver una reivindicación de la clase obrera, no pueden confiar en las izquierdas universitarias. No pueden confiar porque para que un cambio social logre salir, un grupo que realmente se enfoque en eso tiene que tener tres sectores. Siempre tiene que llegar a tres sectores. El sector intelectual es un sector medio burguesa y el grueso de la población obrera. Y lamentablemente no tenemos llegación. Muchos de los estudiantes salen afuera de la bola y se dan cuenta que no pueden llegar con sus teorías académicas hacia el grueso del proletariado. Judith Butler lamentablemente tiene una lamentación cuando las mujeres que intentan convencer está siendo más oprimida por las minas que por su marido. O también como las izquierdas universitarias utilizan métodos de gestión de conflictos demasiado eficientes o incluso cuestionables, como suele ser la cuestión de la cuna, que ya se está hablando de este y nada más y menos intenta hacer un medio infantilismo que bebe de la abuela cristiana, porque sus orígenes vienen del cache que se usaba por el sacerdote. Esto es lo que yo puedo decir, al menos lo que observo en las izquierdas universitarias, que debe darse el mito. Realmente me lamenta decir como San Marquino que San Marcos debe del mito. El Perú no está en San Marcos. ¿Saben dónde estudia ahorita el obrero? En el Perú. No estudia en la San Marcos, ¿ah? En San Marcos estudia la gente de clase media que lamentablemente no puede pagar los estudios universitarios, así que obviamente a su hijo lo metió a PAME, sacó libros durante una gran parte de su tiempo, y de ahí, pues, yo he preguntado, yo soy igualito público, así que puedo contar con total afirmación, y la mayoría de ellos son pequeños burgueses. 60% de la población de San Marcos viene de escuelas privadas. ¿Saben dónde estudia el grueso de la población en el pueblo? Estudia en la César Vallejo. Estudia en la UTP, en la UP, universidades que solemos prestigiar. Sin embargo, la César Vallejo tiene más sedes universitarias en todo el Perú. Y curioso que tiene cero, en el concurso del cero del Estado para participar en las cuestiones médicas, ganó la César Vallejo, un estudiante de la Vallejo. ¿Saben por qué? Porque el desarrollo de las universidades del Perú no es en condición de que porque ahí haya estudiantes ilustrados o porque naturaleza en San Martín no se no, no, no. Tú inviertes en una universidad, tarde o temprano esta te va a terminar sacando buenos laureles y leyes para el aparato productivo. Más bien, da pena ver de que todo, mientras más se reduce el presupuesto para las universidades públicas, están terminando sacando cada vez más alumnos mediocres. Es una pena realmente por el legado histórico que tiene esta marca. Ahora bien, me gustaría estallar más mi crítica a las izquierdas estudiantiles, pero necesitamos que nos se unan a nuestro boletín obrero y observen qué críticas que tenemos. Más aún si son estudiantes que estudian y trabajan y se habrán dado cuenta de por qué los miembros dirigentes no encajan muy bien o tienen como que raíces burguesas. Yo les recomiendo. Ahora bien, vamos por los partidos políticos. Primero vamos por los prolos principales, que beben más de un academicismo, que beben más de la influencia de Usagi, que bebe más influencia de textos de la CIA, que no realmente atajan la situación del problema. La situación de las clases obreras es meramente económica. Antes de mujer, antes de campesino, es obrero, es un trabajador asalariado que tiene que vender su fuerza de trabajo. Porque lo que existe ahora es un sistema donde la explotación de la clase, de su fruto de la plusvalía, es lo vital. Y se ha abandonado la cuestión económica demasiado. Más bien lo que se intenta vender por parte de las izquierdas progresistas son mensajes identitaristas y un paternalismo absoluto. Creen que su población no se da cuenta de lo que realmente están vendiendo. No es casualidad que al ver que Pedro Castillo gana las elecciones, ¿cuál es el nuevo presentador del nuevo Perú? Que bien inteligentes fueron, ¿verdad? Dijeron un antropólogo que habla del buen vivir y que si ustedes ven sus videos, habla en contra hablaba a favor de la vacancia, hablaba a favor y la empanada de Nina Boluarte en muchos de sus videos. Y eso ya deja en evidencia cuál es el rol oportunista de las izquierdas progresistas en partidos políticos. Ahora bien, en el caso de los partidos de otro tipo que si llegan a las clases obreras y tienen en su máxima, también tenemos críticas para ellos lamentablemente. La primera es que están bebiendo de teorías que ya no sirven.
para el análisis. Entre ellas, creo que se habla de partidos marxistas, leninistas, mariateguistas. Es imposible considerar a Mariátegui y el marxismo, porque Mariátegui bebe sobre él, el padre del racismo, bebe ideas marxistadas. Y cuando mira a analizar la sociedad peruana, habla de que en Perú sigue siendo el feudal o colonial. Mariátegui más le sirvió para los coloniales que para los marxistas, siendo sincero. No puede ser que se siga vendiendo de para intentar hacer análisis económicas o cuando se quiere dar talleres de formación, solamente saber los 10 ensayos, el qué hacer de mini o otro texto de acá. En realidad también están muy metidos en esa formación cuando en realidad no parten de análisis formativos reales, no parten de capital, no parten de análisis nuevos que están haciendo de Perú y ya no entran con los análisis que hacen María de una noticia nueva. El Perú, a diferencia de Chile, que es formal, pero es demasiado informal, hay un sector que tiene poder, es la pequeña burguesía, representada por un partido que si bien la gente se burla, es más fuerte que el fujimorismo que tantos que encanta criticar y que ese partido de la Mundia. La pequeña burguesía del Perú es grande debido a la informalidad. Y hay que intentar entender ese proceso, no semi-feudal. Ya, a mí ese mensaje de una vez. Y además de eso, están viviendo también de análisis académicos. No puede ser. Este tipo de análisis debe más de combinaciones como la escuela de Franco de respiro y nacimiento de ciencias que no son invertidas a la análisis y que más se queda en movimientos realizados por artistas que realmente pueden representar algo a la población. No es así. El arte por sí sola no puede cambiar el mundo. Lo que le puede cambiar es la acción política. Nada más de eso. Y bueno, para empezar, nuestra última crítica sería que lamentablemente el problema del Perú es que es necesario hacer un trabajo que se dio hecho hace 40 años, que es un análisis del carácter de la sociedad peruana, cuáles son sus contradicciones, cómo el proletariado está siendo oprimido y cuáles son los intereses que se están disputando al día de hoy. Y una formación completa de los obreros, porque al menos en Argentina tenemos una formación íntegra, tenemos Rolando Sarita, que ha criticado la teoría de la dependencia. Tenemos en Japón, que se hizo una lectura del capital, en Italia, y en diversos países, pero acá en Perú, lamentablemente, nos hemos quedado tanto del mito de Mayatín que no hemos podido evolucionar las marxistas, que realmente logren llegar sobre la población obrera. Más bien, ahorita las izquierdas viven más de estudiantes de sociales, de literatura y de ciencias humanas. Y curiosamente son las más cancionarias, por lamentablemente la formación que tienen. Más bien pregúntense por qué no llegan a los ingenieros, los economistas, a esas ciencias duras que tanto desprecian porque lamentablemente son las que tenemos, pero de aquí al cabo son las que van a servir para construir una economía planificada que reduzca las jornadas laborales para el obrero, que les permita una vivienda propia, que les permita una reducción de la presión y que realmente pueda llegar a trabajar. Un trabajador no quiere conchas sindicales, no quiere pintas de paredes, quiere un mejor sueldo, quiere casa propia, quiere una educación gratuita y linda quiere poder desarrollar toda su potencial. Solamente se va a lograr desde el marxismo, el análisis económico y una superación del modo de producción capitalista. ¿Me escuchan? Listo. Muy bien, compañeros. Nosotros no subestimamos esta valiosa convocatoria. Al contrario, agradecemos la invitación. Nosotros, como barrios organizados, afectados por el crimen socioambiental de la transnacional Flexor y a la vez impulsores de la demanda internacional allá en Holanda, con hermanos pueblos de Ancón, Aunayama, Pachacute y otros, agradecemos, aprovechamos la valiosa invitación a este evento. Agradecemos a los organizadores y en esta ocasión nos corresponde exponer sobre la violencia de Estado y nuestro papel como parte del pueblo trabajador. Antes de poder analizar la situación del Estado en nuestro país, es importante analizar que nuestro Perú está sujeto hoy en día a los monopolios internacionales financieros. Y aparte de eso, no es ajeno a la Tercera Guerra Mundial que ahora se desenvuelve en diversos puntos del mundo. Porque nuestro país finalmente es parte no de la contienda entre potencias imperialistas, es parte activa
prueba de la organización internacional y constante lucha de los países y nos solidarizamos con ellos que actualmente están luchando por su liberación. Caso de Palestina, Sudán, Burkina Faso. También nos solidarizamos con aquellas naciones como la nuestra, que está luchando por su emancipación nacional, al igual que otros países de Latinoamérica. Y principalmente somos parte de la lucha profunda por el cambio, por la soberanía de los pueblos trabajadores en todo el mundo. Y eso es importante reconocer antes de analizar el problema de nuestro país. Ahora sí, la situación nacional en la que nos encontramos es importante que comprendamos y los varios con bastante esfuerzo lo reconocemos, que el problema de la violencia de Estado no está alejado, no está al margen del problema del poder político y principalmente político y económico de los grupos sociales. Porque el Estado actualmente en nuestro país es controlado por grandes propietarios, terratenientes, empresarios que actualmente concentran la gran propiedad privada capitalista. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué recursos? Sobre nuestros principales recursos estratégicos, los recursos naturales. Estamos hablando de riqueza que ahora no está en nuestras manos, como el litio, el cobre, la plata principalmente. Y además de eso es importante reconocer y ser consciente que el Estado se encuentra evolucionando, que el Estado se encuentra sus clases en el poder aprendiendo. ¿Y cómo lo hacen? Están en una crisis en sus altas esferas. ¿Cómo están de ellos? Han aprendido a poder impulsar un proceso estructural de reforma en el Estado. Llámenme la reforma, en este caso estructural del Estado peruano, que no inicia este año, que la hemos visto tan planteada, estimados compañeros, hasta por la bancada fujimorista en el 2022, cuando se dio el golpe contra el pueblo peruano. Salió a decirlo públicamente, la bancada fujimorista con la bancada de Hernando de Soto. Y en 2025, atención, para poder comprender que desde 2022, mucho antes hasta la actualidad, aún no culmina del todo el proceso de reforma estructural del Estado. Ha sido planteado también por el primer ministro Adrián Cel este año como necesidad política. ¿Por qué? Porque reconocen ellos mismos que están en crisis en las altas esferas del poder. Pero no solo eso, compañeros. Además, hace unos días, uno de los agentes de inteligencia ha salido públicamente a decir lo que nosotros veníamos comprendiendo en los hechos sociales. Que el Estado peruano tiene como necesidad hacer uso del terrorismo de Estado para poder retornar a su Estado de Derecho y poder recuperar su principio de autoridad como ellos tal cual han dicho. Han sido bastante claros. Han mencionado, se necesitan jueces sin rostro, se necesitan elecciones masivas, cárceles temporales, agravamiento de penas. Estas acciones, compañeros, no las digo yo, han sido planteadas en público por uno de los agentes de inteligencia del Estado peruano. ¿Y para qué lo hace? Para poder destrabar y acelerar más la acumulación de estudiantes. Eso es a lo que llamamos la reestructuración, la gran reforma del Estado, la primera en este siglo. Y ello es importante comprenderlo porque también nos permite hablar de democracia. Mientras que acá se ha venido a plantear, y ya arrancando motores con campaña electoral,
es importante ser claros y respetar el derecho del pueblo a saber la verdad. La democracia no es un asunto de todo, compañero. La democracia responde a interés. Y la democracia finalmente es usado por un tipo de Estado. El Estado que tenemos hace uso de la democracia liberal para poder defender a los suyos, a una minoría de propietarios terratenientes y capitalistas. Y de esa manera, la democracia por sí sola no va a servir a todos. Responde a quienes la aplican y a quienes va dirigida. Entonces no hay un asunto o un problema de un gobierno para todos. El pueblo no puede volver a caer en este tipo de engaños por los partidos, en este caso que están dando. Y de esta manera es importante también decir claramente que si el Estado quiere defender su principio de autoridad, primero tienen que demostrar por qué su sistema de Estado es superior a la organización de trabajadores y a sus necesidades principales. Para poder defender su principio de autoridad, tienen que demostrar que su orden económico y político es superior. Y eso es demostrado claramente. Han cometido un genocidio, continúan persiguiendo, continúan estigmatizando y negando derechos y libertades. Por lo tanto, ese principio de autoridad responde a una minoría. Y eso es la democracia liberal. Estado, finalmente, como no nos representa, no les sirve a todos. Además de eso, compañeros, es importante analizar el Estado peruano, en este caso, es una parte junto a las grandes potencias económicas, las cuales sirven como intermediarias, porque a veces se convierte en el Estado peruano, ¿no? Finalmente. Pero la otra parte, ¿dónde está? No nos limitemos a analizar solamente la parte contraria. ¿Quién es la otra parte? Como en todo asunto, como en todo problema, como en todo panorama. Hay dos partes. Nosotros, los trabajadores, en nuestro caso como barrio organizado, somos esa parte protestante contra el sistema de Estado. Y es importante decir que no somos ajenos, vivimos día a día, inclusive acá están presentes compañeras, compañeros de barrio trabajador. Y eso finalmente es porque vivimos día a día la violencia estructural. Y la violencia estructural o se aplica por las armas o se aplica por las mentiras, de manera ideológica. O se aplica a nivel del Estado o se aplica de manera accesoria al Estado. El sicariato, la extorsión, la delincuencia no son una casualidad. Son armas de control social, accesorias al Estado, para mantenernos amedrentados, asesinados, amenazados, para distraernos del qué, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Callao, en Ventanilla, Pachangún. La contaminación del red Sol es histórica. Exigimos la recuperación en propiedad de nuestro ecosistema marítimo, la indemnización y la remediación ambiental. Se nos ha negado una y mil veces este derecho que finalmente es limitado, porque lo que corresponde es tomar acción contra la dominación de esta empresa transnacional. Además de eso, Callao es una zona extremadamente insegura, Ventanilla, además de otras, claro está. Pero es importante mencionar que son zonas donde circulan los capitales, en este caso se moviliza a través de los puertos, es mucho más de extremo e intenso. Y lo sabemos sin partición. Aún más empeorado con la corrupción de las municipalidades,
de los gobiernos regionales. Frente a esa situación, ¿qué hacemos? Es una situación similar a los pueblos o conos de la zona de Lima, inclusive aún peor en provincia. Es importante que frente a la crisis del sistema económico actual en todo el mundo, que ahora está en guerra por repartirse el mundo, por acumular sus ganancias, y frente a la reforma que está sufriendo el Estado peruano, que lo está asumiendo a bajas y a mentiras, es importante que tomemos una decisión. Y esa decisión ya está en marcha y es importante mencionarlo. La decisión de recuperar y propiedad de los recursos naturales es una lucha que tiene presencia, tiene perspectiva. Y es importante aclarar lo siguiente. Esa lucha se dice que es puramente económica, solamente limitada al campo, porque en Lima no hay recursos naturales. En Lima no hay, es de la provincia, es su lucha de ellos. Y si es que quieren, esa lucha es puramente económica porque habla de recursos. Pues no se trata de eso. La lucha por recuperar los recursos naturales es el problema de la dominación extranjera. Es el problema del sistema de concesiones que saquea y destruye nuestro territorio. Y también es la lucha nacional por soberanía. Es esa lucha que unifica y se expresa en los cientos, prácticamente nuestro país está de 200 a más conflictos y problemas sociales cada mes, donde la mayoría es principalmente socioambiental y mineros, es decir, vinculados a los recursos naturales. Y en la situación en la que nos encontramos, también permite, esta lucha permite unir esfuerzos con aquellos pueblos y naciones del mundo sometidos. Caso Ucrania, que está siendo sometido a la repartija. Caso boliviano, compañeros, en donde están luchando para que no se concesione su litio a manos del Estado ruso. Por ahí aún piensan que Rusia no es un monopolio financiero, es en este caso dominio y desarrollo. ¿Y quién habla sobre el pueblo argentino que lucha contra la privatización de su agua, que ahora, con la venia del Estado argentino, está siendo entregada a una empresa estatal israelí? Para quienes dicen que nuestro problema no tiene que ver con la guerra en Yemen. Para poder terminar, esta lucha finalmente demuestra ser principalmente política, porque busca que los trabajadores que forjan las naciones y que forjan pueblos del mundo se unan para poder recuperar sus derechos políticos a la soberanía. Significa en nuestro país acabar con la dominación del capital extranjero y acabar con el atraso que genera miseria y pobreza. Termino diciendo lo siguiente a los de Perú Libre. ¿Qué proponen sobre el problema de Aersol? Y a los compañeros del grupo de formación marxista sobre qué se entiende por posición de clase y origen de clase. Mencionamos cada expositor cuenta con solo 3 minutos para responder las preguntas. Hemos visto que algunos dirían específicamente vamos a pedir 3 minutos por pregunta de forma. Necesita una respuesta más larga, en esto va a ir. Pero ya, antes que nada, al compañero Veloso, gracias por realmente utilizar. Extrañábamos realmente que se volviera a utilizar el lenguaje marxista. Ya estábamos hartos de hablar de domesticación de los cuerpos, identidades, subjetividad. Estábamos hartos. Primera vez que se habla de categorías económicas y realmente cuestiones interesantes.
agradecemos. No tenemos problema en responder la mayoría de las preguntas. Más bien, nos interesa que lleguen a la punta de llega, porque esto es lo que nos interesa hacer ahorita en el desarrollo. Antes que nada, nos preguntan qué es el PIB. Quizás un poco pensando que nosotros partimos de una cuestión de novela o de un medio columnalismo propio. No, nosotros lo que queremos es el materialismo, que siempre ha estado presente, donde siempre, y buscamos una superación. Curiosamente, nosotros siempre ponemos en la PIB una corrupción muy severa en todos los cuadros, entre ellos la lectura de Hegel para entender la cuestión de la dialéctica y la contradicción de cual aún no tiene la información suficiente para formar cuadros. Que lamentablemente las ocasiones más lindas de los cuadros, esta dinámica ni les va a permitir realmente elevar la clase y la emoción. Ahora bien, el problema del revisionismo entendemos que existe por parte de los trotskistas. No nos consideramos trotskistas. Entiendo que nos hayan categorizado trotskistas porque la Kamarsky o el maoísmo. Pero más bien es el maoísmo que se inventó esa excusa de explicar a un partido opositor a este solamente por alegar las cuestiones. Más bien, sobre la experiencia de Hoxha, invitaría a que investigue sobre cómo Hoxha compartió textos trotskistas que se estaban realizando en Yugoslavia. El sabe por qué los maoístas critican Hoxha. No lo critican por trotskista, lo critican porque fue el único que logró unificar al maoísmo. Es más que todo eso. Le invitaría eso para uno que entender cuál es la llaga del problema del debate que tenemos. Ahora bien, sobre el tema de el tema de María Allí, ¿por qué nosotros le digamos tanta conexión? No es tanto porque no le gustamos la reconocemos, pero el problema es de seguir de utilizar su análisis de clase que estuvo muy pobremente formada, porque María Allí, más que beber del marxismo, bebe curiosamente del nihilismo con Nietzsche, bebe del psicoanálisis con Freud, bebe de Solé, el padre del anarcosindicalismo, bebe más de esas cuestiones que realmente más con Lenin, sabiendo de que Mariátegui fue a Francia, estuvo cercano a las discusiones del internacional. Le invitaría a que leyera el texto de José Sotomayor y un poco la cuestión de Mariátegui. Y él, a ver bien, si Mariátegui leía el desarrollo del capitalismo en Rusia, nunca hubiera sido la historia. Y nosotros lo que criticamos más bien es por qué sigue trayendo los análisis, no de tu personaje, los análisis de Mariátegui, tanto a día de hoy. Es un autor que no pudo completar su crecimiento, pues sí tiene legado, pero no pudo completar su crecimiento, no pudo desarrollar un análisis real, económico. Más bien nosotros tenemos que hacer esa tarea de análisis de cuál es el verdadero gran de la sociedad peruana, que hayan tratado el tema de la pequeña burguesía. Ahora bien, sobre el tema de la pequeña burguesía, es algo que nosotros hemos tratado más en nuestro periódico en Borranero, el cual invitamos que lea. Lo tenemos en los talleres de léanos realmente. Sé que hemos dicho palabras muy odiosas y tirado odio a casi todo el mundo, pero tenemos justificaciones, realmente. Léalo, necesitamos que nos lean. Nos leen 4 gatos y nos lee más gente de derecha. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí hablamos de economía y de datos, no de emoción. Ahora bien, creo que eso sería todo. Sobre tener un grupo obrero, no estamos encaminados a hacer un partido, estamos encaminados a armar las bases teóricas para que un partido se pueda armar bien, porque estamos haciendo el trabajo que nos ha hecho en 40 años de formación y teoría del fascismo en el Perú. Gracias. Están armando las condiciones subjetivas. Están ahí con piedras subjetivas. Bien, también quiero responder de la compañera respecto del solo. Pero a la vez quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que la Yanita Cerrón se haya escapado en el coche de un vehículo oficial del Estado? Yo creo hay que ser bastante limitado para que un vehículo oficial donde hay emergencia, donde hay, digamos, toda una serie de tecnologías, ¿no? Puede oír a una persona así y pensar todavía. No creo que sea tan ingenuo nuestro amigo de vivir la emergencia en un vehículo oficial. Y más todavía, ser apoyado por la policía, por favor, ¿no? Uno dice que está siendo apañado por Dina Moroja. Yo la verdad que eso a veces a mí me genera un poco de preocupación. Me genera mucha preocupación. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Nuestro esposo está aquí. Está en Lima, está en el Perú. Están viéndonos incluso quizás, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las salidas, las estrategias para poder tener un... como está haciendo, ¿no? La manada
Oye, nosotros vamos a irles a robar entregando nuestros usuarios en los como partido, ¿no? Y ahí discutimos las leyes que se están haciendo a favor de las grandes mayorías. Apoyarlos a las áreas comunes, ahí al Parlamento, a exigir sus demandas. Vamos a algunos barrios a ayudar o apoyar en la construcción de muros de contención, ¿no? A los comedores populares también, a los trabajadores, a los sindicatos, a elevar también su voz de reclamo. Visitas constantes en el Parlamento. Hace poco nos ha sido publicado la gestión anual del partido y encabezamos o acá las visitas. Hay unas cosas bastante peculiares. O sea, ¿cuándo nos hubiera imaginado que la población, o que los sindicatos, o que las organizaciones sociales hubiesen tenido a confiar en el Congreso? Creo que el Congreso, los compañeros, si hubiéramos estado antes en la mesa directiva, hubiéramos evitado toda esta muertes que han habido en nuestro país, que muchos lamentamos. Muchos queremos ver el cambio, como es el compañero, sí, yo también quisiera ver el cambio, pero el cambio no se va a dar así de inmediato. Es un proceso donde debemos llegar primero a la captura del poder. Y el poder no va a ser nada fácil, no Fernando. La salida, la propuesta, cambiar la constitución, definitivamente. Cambiar la constitución política del Perú es definitivamente una carta principal de todo izquierdista, de todo personaje que quiere entrar en la lucha. Con respecto a la pregunta de la compañera para ya realizar, definitivamente ahora con Repsol no se puede hacer nada. Ya Repsol prácticamente nos ha ganado especial. Lo que sí podemos es fortalecer el Estado, ¿no? El actual gobierno, fortalecer el Estado y fiscalizar eso y tapar a los responsables. Porque eso no se puede repetir más, compañero. No podemos permitir que una empresa extranjera vulnere los derechos y cuando acá vemos los derechos como no se naturalizan. Fortalecer la economía, hasta hacer un Estado industrializador. Hay muchas, unas 7 propuestas, ¿no? 7 propuestas que quería, de positivas que exponerme, pero básicamente radica para acabar con el neoliberalismo. ¿A qué no se puede ir? Cambiando la constitución. Cualquier partido que lleve esa propuesta, hay que tener mucho cuidado, no vamos a disfrutar la constitución, pero hay que tener mucho cuidado porque algunos simplemente lo dicen, pero no lo van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a hacer. Y eso va a costar, evidentemente, sabemos que va a costar. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Se ha mencionado respecto al problema de Repsol, que la solución pasa por una constitución renovada, ¿no? Cambiada, claro, cambiada. Eso es lo que pasa cuando se asume el Estado como un problema de gobierno, cuando se iguala al Estado como un asunto de gobierno del turno. Eso también sucede cuando comprenden que nuestra soberanía, porque nosotros somos conscientes de cuando sucedió el derrame de hidrocarburos, Perú Libre promovió la renegociación de contrato con Repsol. Renegociación en un contexto de crimen socioambiental. Renegociación en un contexto en donde el sistema de concesiones está por encima de los contratos posteriores a negociar, que ahora cambiaron de posición. En realidad no lo cambiaron, es más de lo mismo. Buscan reformar la Constitución, llámenlo como quieran. Adjetivo popular, nueva, plurinacional, con sabor y con color y con olor y con mucho más para el pueblo. Pero lo cierto es que acá lo primero es el ser social. Antes que la conciencia o la superestructura donde se encuentran las leyes, la cultura, inclusive el Estado. El ser social indica
que la gran propiedad privada se concentra sobre el saqueo y explotación de nuestros recursos naturales, gran propiedad privada mexicanista. Entonces, lo que propone es cambiar la constitución bajo este sistema. Claro, ellos llegan al gobierno, ahora sí dice que van a ser consecuentes, pero el pueblo no se deja engañar dos veces. Y mucho menos con el genocidio que lo pone miedo en nuestro pueblo. Y mucho menos por las traiciones que día a día, llamando cooperación de fuerzas, hacen con los sectores de los grandes propietarios, empresarios y terratenientes. Se pregunta, ¿es un asunto de neoliberalismo? ¿Es un asunto de modelos? Comprendemos que es un asunto del sistema económico. Sistema económico significa que el Estado no va a cambiar por un gobierno de turno. Va a cambiar cuando las clases de su poder sean expulsadas. Y eso es también lo que se busca en la problemática de la contaminación en nuestros barrios y distritos. A la vez señalar que el problema de los barrios en la zona, en los 5 distritos, no pasa por la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente que será convocada bajo este sistema de Estado en contra de nuestros derechos, inclusive se promueve que es el Estado ahorita el principal espacio de educación para las madres. Eso es totalmente falso. La situación revolucionaria que vive nuestro país demuestra la crisis que están en las altas esferas del poder, reconocida por sus propios representantes en los grupos de poder. Y a la grupo, en este caso, la organización del pueblo, propone, lo hemos señalado, no nos ilumina en la cabeza, ya está en marcha y está desarrollando esa recuperación en propiedad de los recursos naturales, porque va directamente a la gran propiedad, no en el verbo, no en la teoría que no aplica o compagina con el movimiento social. Se está desarrollando en las luchas del pueblo. Y frente a esa situación, al margen de nuestras voluntades, ya se viene desarrollando. Muchas gracias.